Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo y qué privilegio el poder contar con su audiencia en esta noche para compartir un tema en la palabra de Dios que, como todos los temas de la palabra, son importantes, son de edificación, de exhortación y de consolación para nuestra vida de fe y para encaminarnos a esa vida abundante y plena que tenemos en Cristo Jesús. El tema del día de hoy es encaminándonos al carácter de Cristo, pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, le voy a pedir que, si es tan amable, me acompañe a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el privilegio de ser hijos tuyos, Señor, y por el privilegio, Padre, de que tú tengas cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque por intermedio tuyo hemos sido salvados, sanados, restaurados, liberados, provistos, Señor. Hemos sido dotados de una identidad en ti, Padre. Hemos sido más que vencedores en todas las cosas por medio tuyo, Padre, y tú nos has sostenido hasta acá, Señor. Te damos gracias por todo ello, Padre, y en esta noche te pedimos tu ayuda por el Espíritu Santo, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos también y nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos, Señor, y que tu palabra también rompa con todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y nos lleve cada día más a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en Él. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Muy buenas noches, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. El día de hoy, tal como lo anunciamos, vamos a compartir acerca de un tema que es encaminándonos hacia el carácter de Cristo. Este tema, de acuerdo a lo que yo entiendo en las Sagradas Escrituras, después del tema de la salvación en Cristo Jesús, es el tema más relevante a lo largo de toda la palabra. Y nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, se está refiriendo a ser hechos conforme al carácter de Cristo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la santificación es equivalente a que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Entonces la santificación significa ser como Cristo. La palabra de Dios igualmente en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16 dice que como hijos obedientes seamos santos así como Él es santo, como nuestro Padre es santo. Entonces la santidad se refiere al carácter, a que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Usted me puede decir, y tiene toditita la razón al respecto, de que no es una cosa fácil, verdaderamente no es fácil. Ahora, tampoco vivir en el mundo sin conocer, sin caminar en los caminos del Señor es fácil, porque nos enfrentamos a enormidad de dificultades y sin los recursos para enfrentarlas, en tanto que si estamos en Cristo y el carácter y estamos permitiendo que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros, estamos también recibiendo el equipamiento para sobrepasar cualquier dificultad que podamos tener en la vida. Entonces, no es una cosa fácil, no lo es. Y no lo es porque es una batalla
permanente en contra de la carne, del mundo, pero principalmente en contra de nosotros mismos, de esa parte de nuestro corazón engañosa y perversa que quiere siempre hacer lo que se le dé la gana y seguir sus propios caminos, como es el ego. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en Mateo 16, versículo 24 y 26 al 26, la palabra también nos lo enseña. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí se está refiriendo a lo que yo le decía hace un momento. Es algo que no es fácil seguir los caminos del Señor y permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. No es fácil. Pero es mejor que no hacerlo, porque si nosotros nos enfrentamos a no hacerlo, lo que va a suceder es que vamos a perder nuestra vida y la vida eterna. En tanto que si caminamos en el camino que el Señor nos está marcando, vamos a ganar la vida eterna. Y eso también nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios y su justicia se refiere básicamente a la vida, a vivir una vida como Cristo, y para vivir una vida como Cristo requiero un carácter como el de Cristo. Por lo tanto, ahí vemos la importancia de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y de que después de la salvación esa es la voluntad de Dios para nosotros, que como ya dije no es una cosa fácil, pero tampoco es una cosa difícil, tampoco es una cosa imposible, y además de ello es una cosa necesaria y gratificante al máximo para cada uno de nosotros. Y cuando digo que no es una cosa difícil para nosotros, lo digo con conocimiento de causa, y porque la palabra de Dios lo dice también. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos que la condición para que el yugo sea fácil y ligera su carga es que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. ¿Y qué significa mansos? Mansos significa que nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a nuestros propios pensamientos, nos negamos al yo, y la humildad significa que nos sometemos a Cristo, nos sometemos a la voluntad del Padre. Cuando hacemos esas dos cosas, entonces el que el carácter de Cristo se establezca en nosotros va a ser muchísimo más fácil, por un lado. Y por el otro lado, en el proceso no estamos solos. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, que en nuestra debilidad el poder del Señor se perfecciona. Y el poder del Señor es el Espíritu Santo. En nuestra debilidad el Espíritu Santo está presto para ayudarnos. Lo básico, entonces, y lo fundamental para que nos encaminemos al carácter de Cristo en nuestras vidas es, primero, reconocer que es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, el Padre, para con nosotros, como ya lo vimos en Romanos 8, 28 y 29 y en Primera de Tesalonicenses 4, 3. Lo segundo es reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo. Esto lo vimos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios nos habla al respecto y nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La transformación de nuestros corazones es una obra del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos cambiar nuestro corazón. Lo que sí podemos hacer es negar esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón para que el Espíritu Santo la transforme. Nosotros la negamos y el Espíritu Santo la transforma. Ese es el menguar yo para que Él crezca. Cuando yo niego mi carne, entonces el Espíritu Santo toma el control y el Espíritu Santo produce y manifiesta el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en mi ser. Y aparte entonces de reconocer que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mí, y aparte de reconocer que no estoy solo, sino que el Espíritu Santo está conmigo, y si el Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar y me va a transformar. La tercera cosa que necesito es anhelarlo, quererlo, desearlo, clamarlo, que verdaderamente nuestro corazón arda en querer cumplir y hacer la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 21 nos da la razón de por qué necesitamos hacer eso. Y la palabra de Dios dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Una cosa es saber aquí en mi mente que el Señor quiere que el carácter de Cristo sea formado en mí y que tengo el Espíritu Santo para que lo haga, pero otra cosa es verdaderamente vivirlo. Para eso necesito que baje de aquí a mi corazón, porque si está en mi corazón, el hombre va, dice la palabra en Proverbios 23:7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Entonces, si yo pienso de mí mismo que anhelo el carácter de Cristo, que anhelo ser la novia de Cristo, que anhelo esa transformación de esa parte perversa y engañosa de mi corazón para que sea como el corazón de Dios, que anhelo tener un corazón como el corazón de Dios, entonces eso va a guiar mi vida para que se vaya haciendo realidad. Como lo dice Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si mi enfoque es que el carácter de Cristo sea formado en mí, entonces y eso está en mi corazón, voy a vivir enfocado y orientado en ello. En Jeremías 33:3 también la palabra de Dios nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si yo clamo al Señor, el Señor me va a responder. Si mi clamor es tener el carácter de Cristo en mí, que el carácter de Cristo sea formado en mí, entonces el Señor responderá, porque estoy orando conforme a su voluntad. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que si oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. En Juan capítulo 11, versículo 40, también nos da otra razón por la cual es importante anhelarlo en nuestro corazón. Dice Jesús en ese pasaje, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si creo que el carácter de Cristo puede ser formado en mí, si creo que el corazón de Dios puede ser formado en mí, entonces, si verdaderamente lo creo con mi corazón, veré la gloria de Dios cumpliendo esa parte del anhelo de mi corazón. Y en Lucas capítulo 1, versículo 37, la palabra de Dios nos alienta para seguir creyendo y buscando ese carácter de Cristo que sea formado en nosotros, porque nada, dice la palabra en Juan 1:37, nada hay imposible para Dios. Entonces, ya una vez que yo reconozco que es la voluntad de Dios para mi vida, número 2,
reconozco mi necesidad del Espíritu Santo. Y número 3, lo anhelo verdaderamente en mi corazón. Entonces lo siguiente que necesito hacer es ponerme algunas metas iniciales, orar por ellas y accionar al respecto. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes lo arrebatan. Entonces necesito encaminarme hacia eso, poniéndome algunas metas que impliquen la negación del yo, para que el Espíritu Santo se manifieste transformando mi carácter y convirtiendo esas cosas en las cuales me estoy negando y esas cosas en las que el Espíritu Santo está formando en mí, que se establezcan y se afirmen en mi corazón. Colosenses capítulo 3, versículos del 14 al 17 nos da algunos lineamientos al respecto de esto, al respecto de cómo vivir la vida cristiana, al respecto, y ese cómo vivir la vida cristiana es cómo manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Y dice la palabra, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo ya entrando en este pasaje y comenzando a verlo palabra por palabra, frase por frase, oración por oración? ¿Qué significa lo que este pasaje nos está diciendo? En primer lugar, nos dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa vestirnos de amor? Significa vivir una vida en amor. Mateo 22, 36 al 40 nos enseña la palabra de Dios cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento de la ley. Y Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que la vida en amor es lo que abarca todo lo que la palabra de Dios nos enseña y que es la voluntad del Padre para nosotros y que es el carácter de Cristo en nosotros. Recordemos lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida. Entonces Dios ama el carácter y Jesús ama el carácter de Dios, y el carácter de Jesús es amar. Por lo tanto, nosotros somos llamados a amar, y nos da tres tips ahí. El primero es amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Según lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15, amar a Dios es guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Dice la palabra claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos significa negarme a mí para que el Espíritu Santo se manifieste formando el carácter de Cristo en mí. Luego, el amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Del amor al prójimo nos habla Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 8, y Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Y nos dice, primero en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 8, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos dice varias cosas este pasaje, que podríamos pasarnos una noche entera estudiando lo que esto significa, pero lo vamos a hacer rápidamente. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir, no lo hagamos por competencia, ni lo hagamos para ser engrandecidos nosotros. Antes bien, dice, con humildad, y humildad es reconociendo que nosotros no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos si no es con la ayuda del Espíritu Santo, que nada hay bueno en nosotros si no es el Espíritu Santo en nosotros, y por lo tanto toda la gloria corresponde y la alabanza corresponde a Dios en la persona del Espíritu Santo. Luego dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto significa no tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y aparte de ello dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo suyo propio son esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, son los caminos del ego, los caminos egoístas. Y aquí el Señor lo que nos está diciendo es que no seamos egoístas, que no veamos solo por lo nuestro, sino que veamos por lo de los demás, y si lo de los demás no choca con lo nuestro, pues entonces también hagamos lo nuestro, igual que lo de ellos. Luego dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y el amor a otros se manifiesta sirviendo. Y servir es dar mi vida en favor del otro, es precisamente estimar al otro como superior a mí y hacer algo por el otro, algo que el otro necesita, algo que el otro requiere. Eso es, entonces, es vivir en amor y servirle. Y en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 nos da otro ingrediente del amor al prójimo, y es: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, lo que nos está diciendo acá es que perdonémosle. El centro de todo esto es perdonar. Cuando se quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, entonces vamos a ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a cada uno en Cristo Jesús. Entonces, amar al prójimo se lo podemos resumir en tres cosas. Uno, en servirle, número uno. Número dos es que nosotros los estimemos a ellos como superiores a nosotros mismos y veamos por lo de ellos tanto como por lo de nosotros. Y tres, que vivamos con el perdón por delante, que vivamos perdonando todo el tiempo, que el perdón, así como el amor y el servicio, sean un estilo de vida. Son tres cosas que implican el amor al prójimo. Luego en Colosenses 3:14 también nos dice, en el 15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios es el tener realmente el gozo, el sentir, la seguridad, la certeza
en el Señor y en lo que Él es y en su palabra, en que Él es nuestro Padre, en que Él es el Dios de paz, que trae paz, gozo, certeza, seguridad, confianza, fe a nuestros corazones. Y la paz es importante, tener esa paz no es ausencia, la paz no es ausencia de conflicto realmente, la paz implica la presencia de Dios en nuestras vidas y estar sujeto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz. Entonces, tener paz, que es lo que nos dice en Juan 3:15, de que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, significa tener paz. Y tener paz es tener a Dios en nuestros corazones, al Padre en nuestros corazones. Y eso es tan importante como la santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. O sea, la presencia de Dios en mi vida, que es Dios de paz, va a traer no solo paz a mi vida, sino que me va a santificar. Y luego dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La condición fundamental, o una condición fundamental para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, es tener a Dios en la persona del Espíritu Santo morando en nosotros, y eso implica necesariamente la salvación, es decir, ser salvos, pero no solamente ser salvos, tener comunión con Dios. Porque una cosa es tener al Señor en mi corazón, otra cosa es tener comunión con el Señor que está en mi corazón. Yo puedo tener, para ponerlo de alguna forma, yo puedo tener un billete de 100 quetzales en mi bolsa, pero que lo tenga no quiere decir que lo use. De la misma manera, yo puedo tener al Señor por el Espíritu Santo en mi corazón, pero eso no implica que lo esté viviendo. Necesito vivirlo, y para vivirlo necesito tener comunión con Él. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, al respecto de la paz, también dice la palabra: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, el corazón limpio es tener al Señor, porque el Señor es nuestra justificación, el Señor es el amor, el Señor es la paz, y el Señor es el que hace que la fe surja en nuestros corazones por su palabra. Entonces necesitamos llenarnos cada día de la presencia de Dios y tener comunión con el Señor. La comunión con el Señor es algo bien básico en nuestra vida como cristianos, es algo fundamental, y no es algo que podamos tomarlo a la ligera o rápidamente. Muchas veces el único momento de comunión que nosotros tenemos con el Señor es el momento en el cual estamos haciéndole peticiones, y como nuestras peticiones, aunque fueran muchas, no se llevan mucho tiempo en presentarlas delante del Señor, resulta que ahí terminamos el tiempo de la comunión con Dios. Pero el tiempo de comunión con Dios va mucho más allá de la oración de petición. El tiempo de comunión con Dios implica la alabanza, implica el agradecimiento, implica el meditar en la palabra de Dios, implica el tener comunión en nuestra mente, en nuestro corazón con el Señor, pensar como Dios piensa, hacer las cosas como Dios quiere, seguir la dirección del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, porque oración es todo eso, y todo el día necesitamos la dirección del Señor. Todo el día todo el día podemos pensar en los pensamientos del Señor. De hecho, a eso nos llama la palabra en el Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice que meditemos en la palabra de día y de noche, y que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia, porque eso también es oración. De hecho, quiero compartirles un pasaje
que nos habla precisamente de eso en Filipenses capítulo 4, versículos número 6 y 7, para que podamos entender que la oración es más allá de la petición, implica la petición, pero va más allá de la petición. Dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la comunión implica la petición para que nosotros dejemos de estar afanados. Aparte de ello, implica la acción de gracias, darle gracias al Señor por las respuestas a esas oraciones, y eso es fe. Y además dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo significa tener nuestros corazones y nuestros pensamientos agarrados a la palabra de Dios. Y a eso se refiere el Salmo 1 cuando dice: meditar en la palabra de día y de noche y tener en ella nuestra delicia. Entonces, la oración en su expresión más amplia, en su definición más amplia, en su significado más amplio, oración significa estar conectado con Dios a través de cualquier forma en mis pensamientos y en mi corazón. Y eso es fundamental para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Lo siguiente que Colosenses capítulo 3, versículos 14 al 17 que estamos desarrollando, nos dicen de algunas cosas que necesitamos hacer para encaminarnos al carácter de Cristo. Dice: sed agradecidos. Y el agradecimiento atrae positividad, atrae bendición, atrae esperanza, atrae fe, mientras que la queja atrae duda, incredulidad, negatividad, lo contrario de pesimismo. El agradecimiento es lo contrario a la queja, y el agradecimiento trae bendición a nuestras vidas. Además, es algo fundamental. Si nosotros nos queremos acercar a Dios, el agradecimiento es una puerta importante. Nos lo enseña Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El principio de la caída en la escalera de la degradación, el primer escalón hacia abajo en la escalera de la degradación del ser humano, es no ser agradecido con el Señor. Porque si no soy agradecido, soy quejoso. Si no soy agradecido, soy rebelde. Si no soy agradecido, soy desobediente, y todo eso me va llevando hacia abajo en la escalera de la degradación cada vez más, en tanto que el agradecimiento, cada vez que agradezco, estoy caminando en un escalón hacia el trono de la gracia del Señor para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, tener un corazón agradecido es parte de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, necesito morir a las quejas, morir al pesimismo, morir a la incredulidad, morir a la rebelión. Todas esas son cosas del ego y son caminos que me parecen derechos en mi propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Luego, en el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces, otra cosa que manifiesta que el carácter de Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros es que estemos dispuestos a enseñar y a aconsejar
a otros en relación con la palabra de Dios, no nuestros propios consejos de las cosas que nos puedan parecer derechos en nuestra propia opinión, sino según el consejo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, la palabra de Dios precisamente nos instruye de eso en la Gran Comisión, y dice: Jesús se acercó y les habló a sus apóstoles diciéndoles: toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso va en línea con lo que nos dice la palabra en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y la sabiduría es la palabra de Dios. Para poder enseñar algo y exhortar con la palabra de Dios a alguien, necesito conocer la palabra. Por lo tanto, necesito ser una persona que esté nutrida de la palabra. Y recordemos que el Señor mismo nos instruye en Mateo 4:4 a ello, además del Salmo 1 que ya vimos. En Mateo 4:4 la palabra de Dios dice: Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo enseña que nosotros erramos, nos equivocamos, pecamos, porque ignoramos las escrituras. Entonces debemos ser personas de la palabra. Mire, si somos personas de la palabra y además somos personas que tenemos la comunión con el Espíritu Santo, todo esto de lo que estamos hablando hoy, que nos encamina al carácter de Cristo, va a ser total y completamente fácil. No va a ser difícil, no va a ser totalmente fácil, pero tampoco va a ser totalmente difícil. Va a ser mucho más fácil de lo que nos imaginamos, porque está con nosotros el poder de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son las armas de poder del Señor. Y recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y le voy a explicar este pasaje. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo significa que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Significa la obediencia de Cristo, significa el carácter de Cristo en nosotros, y eso significa menguar a nosotros mismos. ¿Cuál es la condición? La condición es que usemos las armas espirituales, que son la fe, que son la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, para derribar todo argumento, toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esas altiveces, esas fortalezas y esos argumentos son esos pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que no son de Dios, sino son del ego, y que nos conducen a la muerte. Entonces, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, son armas espirituales que necesitamos ejercer todo el tiempo para caminar en la obediencia a Cristo. Y además de caminar en la obediencia a Cristo, la obediencia trae todas las bendiciones de Cristo. O sea, nos conviene también por ese lado, porque Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, dice la palabra que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Por lo tanto, la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo son dos actividades fundamentales que nosotros los creyentes necesitamos hacer para no solamente ser salvos, sino que vivir una vida plena en Cristo Jesús. Son dos cosas fundamentales. Y en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, también la encontramos
encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 15 al 17, que nos habla de la armadura de Dios. Y ahí nos habla de que nuestro escudo es la fe, y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios, como nos lo enseña Romanos 10, 17. Entonces, la palabra de Dios nos da la fe, o produce en nosotros la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, y esa fe nos sirve como escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, todos esos pensamientos que vienen de la carne para desviarnos del camino del Señor. Y por el otro lado, nuestra arma, la fe es un arma defensiva fundada en la palabra de Dios, pero nuestra arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos que son de la carne y los pensamientos que son del Espíritu. Obviamente los de la carne para negarlos y los del Espíritu para realizarnos. Entonces necesitamos estar bien nutridos con la palabra de Dios y además fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. De hecho, en Efesios capítulo 6 versículo 10, cuando introduce la armadura de Dios, dice: fortaleceos en el Señor, que es fortalecernos en la palabra, y en el poder de su fuerza, que es fortalecernos en el Espíritu Santo. Por eso digo yo que las dos cosas fundamentales que los cristianos necesitamos hacer, las dos cosas primarias que deben formar una parte continua de la vida del creyente, es el escudriñar la palabra de Dios constantemente y además el tener comunión constante con el Espíritu Santo. Por el otro lado, en Colosenses, siguiendo con Colosenses, dice la palabra: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y esto lo vamos a hacer en la medida en la cual estemos llenos del Espíritu Santo y además estemos llenos de la palabra de Dios. Y en Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y eso qué significa? Eso significa que todos nuestros actos y dichos deben manifestar a Cristo, deben manifestar la palabra de Dios. Lo que vamos sabiendo de la palabra de Dios lo vamos poniendo en práctica. Significa poner a Cristo todos los días en todo en primer lugar. Y esto nos lo enseña Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No se trata de que Jesús sea el primer lugar en mi vida. Se trata de que Jesús debe ser el todo en mi vida. Él debe tener la preeminencia en todo, y todo lo demás debe estar alineado a la preeminencia de Cristo y al orden de Cristo en cuanto a todas las demás cosas. También hacer todo para la gloria de Dios. Que es lo que nos está diciendo esto: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, que sea para la gloria de Dios. Esto también nos lo enseña Colosenses 3:24, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces lo que implica esto es tener una actitud bíblica, es responder interiormente a todas las situaciones de la vida como lo haría Jesús, como nos enseña la palabra y como nos guía el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 21, versículos 31 al 32 nos habla precisamente de eso. Habían dos hijos y a los dos hijos el padre les da una orden. Uno de ellos dice: lo voy a hacer, pero no lo hace, y el otro dice: no lo voy a hacer, y termina haciéndolo. Entonces la pregunta
que se hace Jesús aquí es cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las pecadoras y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Es decir, unos recibieron la palabra pero no la hicieron, y los otros no la habían recibido y cuando la recibieron la hicieron. Esto nos habla entonces de tener una actitud bíblica, de responder interiormente a las situaciones de la vida como lo haría Jesús, como nos lo enseña la palabra de Dios y nos guía el Espíritu Santo. Hay algo, hace algunos años se puso de moda algo que desgraciadamente como moda también, así como comenzó, pasó. Pero entre los jóvenes se puso de moda una cuestión. Y era que los jóvenes se ponían una pulserita como cualquiera, podría ser como esta o de cualquier otra forma, pero esa pulserita tenía una inscripción, las iniciales de una frase, que era ¿qué haría Jesús? Entonces eso era como un recordatorio de que en cada situación nosotros deberíamos pensar qué haría Jesús en esa situación, y eso es responder con una actitud bíblica a todas las cosas de la vida. En todo momento, en toda decisión, en toda circunstancia, nosotros, dice la palabra, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo lo haría el Señor? Quiero terminar diciendo lo siguiente. Y aquí me uno a Pablo en lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? ¿Cuál es la meta? La eternidad. No que ya seamos perfectos. El hecho de que yo le esté compartiendo esto no quiere decir que ya lo haya alcanzado. No, pero estoy en el proceso. Y le puedo decir que el proceso, si le estoy compartiendo esto, es porque le puedo decir con toda certeza que el proceso vale la pena. Que vivir de esa forma vale la pena. Que vivir buscando que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que el corazón de Cristo sea formado en nosotros, que buscar la obediencia a Cristo en todas las cosas verdaderamente vale la pena. Es una forma total y completamente nueva de vivir, y es una forma de vivir victoriosa, es una forma de vivir en paz, en gozo, es una forma de vivir realmente feliz, tranquilo, sabiendo que la paz de Dios guarda mi corazón, que el Señor está en control de mi vida, que no estoy sembrando mal, que estoy sembrando bien y que por lo tanto voy a cosechar bien. Aparte de ello, recordemos también que no podemos presumir de perfección ni de que ya lo hayamos alcanzado, porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esto no implica que debamos renunciar a ir tras esa perfección. El Señor nos está hablando de ir tras ella. De hecho, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria
nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos ese poder perfeccionador en nosotros, y tenemos la meta, que es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente amamos al Señor, la meta que Él tiene para nosotros debería ser nuestra meta y deberíamos encaminarnos hacia ello, aunque nos cueste. Y cuando fallemos, tampoco deberíamos entrar en condenación ni en culpa, porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no es un permiso para tomarlo a la ligera, ni para errar, ni para fallar o para pecar. Es el camino del reencuentro con el Señor cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Entonces, mis amados, en conclusión, después de la salvación, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y la santificación equivale a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, a que nosotros vivamos como Cristo vive. No es fácil, pero tampoco es algo imposible. Y lo que se requiere es que, número uno, nosotros nos neguemos a la carne obedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios, que implica conocer la palabra, y nos sujetemos también a la dirección del Espíritu Santo, que es el poder que nos fortalece en nuestra debilidad para poder llegar a esa meta. Y vivir bajo esa meta significa vivir en la fe y en la esperanza de que aquí en esta tierra vamos a cosechar las añadiduras, nos van a perseguir, no las vamos a tener que buscar, y aparte de ello tendremos la vida eterna. Todo el tema trata o se resume en buscar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, y que seamos formados como esa novia que Cristo está formando, una novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, con la cual Él va a contraer las bodas del Cordero, y de esa manera alcancemos el más alto nivel posible en la eternidad. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación. No tiene nada que ver con legalismo, no tiene nada que ver con religiosidad, tiene que ver con una vida sometida a la gracia y a la misericordia de Dios, una vida vivida en la gracia y la misericordia de Dios, pero obediente a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para también bendecir la vida de ellos. Aparte, les recuerdo que tenemos enseñanzas para ir caminando en ese camino todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y eventualmente la hora cambia. El próximo lunes la transmisión la vamos a hacer a las 5 de la tarde, pero si usted no se puede conectar a esa hora, no se preocupe, esa transmisión queda grabada en nuestra página de internet y usted la puede ver en diferido en el momento en que la tenga disponible. Y aparte de ello, tenemos otros 2 recursos para edificar su fe. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y la página de nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. En todos ellos va a encontrar este recurso y todos los demás, esta enseñanza y muchas más enseñanzas en video o en bosquejos escritos para edificar su fe. Su acceso es gratuito, le invitamos a visitarlos y esperamos que sean de bendición para usted. Muy bien, con esto solo nos queda orar, así que le voy a pedir que me acompañe para que oremos por bendición para usted, para todos los suyos, y despediremos la transmisión después de ello. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús,
por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de poder compartir esta enseñanza que estamos absolutamente seguros, Señor, que está en el centro de tu corazón, que es tu voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para llevarnos a alcanzar esa vida abundante que Cristo pagó para nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des la sabiduría, el consejo, el entendimiento, pero por sobre todo que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón, para que nos encaminemos a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a negar nuestra carne para que podamos avanzar cada día más en que nosotros menguemos y tú crezcas en cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, venimos también en esta hora, Señor, levantando a cada uno de nosotros y a nuestras familias delante del trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos empodere, Señor, y nos guíe, Padre, para alcanzar esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor, que es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros para alcanzar la mejor eternidad posible, Padre. Señor, también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo obre sobre los nuestros, Señor, que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor hacia ti, y aquellos que te conocen pero que han seguido el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, los traiga de nuevo a la comunión en ti, Señor, y a aquellos que se han debilitado en su fe o se han enfriado en su amor por ti, Señor, debido a toda esta iniquidad que hay en el mundo, Señor. Que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente. Todo te pedimos también, Señor, por el cese de esa guerra entre Rusia y Ucrania, Señor. Mi Dios Todopoderoso, trae la paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre esas naciones, Señor, y guárdanos a todos, Señor, de los efectos de esa guerra, Señor, en lo económico y en lo político también, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Estamos confiados en ti, Señor. Tú eres el Dios de paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar en esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan una linda noche, un feliz fin de semana, y si el Señor lo permite, nos vemos primeramente Dios el lunes a las 5 de la tarde en la siguiente transmisión. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo a todos ustedes. Bendiciones.